cobra, se lo vaticinó el Nine, le dijo las previas predicciones y todo, les avisé, que la primera que le iba a quedar, que la primera que iba a tener, si lo erra Harry Kane, si lo erra Gnabry, si lo erra Olise, ¿cuándo le queda al colombiano? ¿Cuándo le queda al cafetero? El resultado para el Madrid es muy malo porque ha perdido en casa ante el Bayern de Múnich en un partido. A ver, tengo que ser muy sincero, siempre lo soy con vosotros, creo que el Bayern es mejor equipo que el Real Madrid, lo creo, de hecho lo dije en los porcentajes. El Bayern ha demostrado, fíjate que yo tengo la sensación de que no he visto a un Bayern al máximo nivel, lo creo. El Bernabéu es un equipo, es un estadio que aprieta mucho y que impone mucho, y he visto un Bayern que ha dominado la primera parte, que ha tenido bastantes llegadas, que ha metido al Madrid atrás, como era lógico, que ha sido superior, no digo que no, la primera parte ha sido superior el Bayern al Real Madrid, ha generado peligro, pero no he visto el Bayern vertical como suele ser, no he visto, por ejemplo, Luis Díaz ha estado muy por debajo de su nivel, ahora hablo del Madrid, por supuesto, mañana tendréis las notas y mucho más, ha estado por debajo de su nivel Luis Díaz. Vaya golazo. Kane, Gnabry, Diaz, goal, Bayern, it's liquid football. Con dificultad, pero la toca para Gnabry, se le marca Luis Díaz, viene para el gol, tiro gol, ¡gol! Esto juega a otra cosa, tío. Esto juega a otra cosa. Luis Díaz no aparecía hasta que de golpe se mete en el área, una buena jugada, la perdió Vinicius, en la mitad del campo la armó Gnabry, también participó, y Luis Díaz para mí habilitadísimo, pasa entre los centrales y define ante el Lunin, 41, gana el Bayern Múnich, el Bernabéu, Real Madrid 0, Bayern Múnich 1, Luis Fernando Díaz el gol. Esta noche en el Santiago Bernabéu pasó algo que el madridismo va a tardar mucho tiempo en olvidar. No porque perdieran, que perdieron. No porque les marcaran 2 goles, que se los marcaron. Sino porque esta noche en el estadio más místico del fútbol mundial, en el templo donde la Champions League tiene su habitación propia, donde se supone que la magia blanca convierte lo imposible en rutina, donde el fantasma de Zidane y los dioses del fútbol protegen a los suyos. Esta noche alguien entró sin permiso, alguien que nació en Barrancas, Guajira, Colombia, que aprendió a jugar descalzo y que esta noche marcó en el Bernabéu en un cuarto de final de Champions League. Y mientras el Bernabéu callaba, mientras 80,000 gargantas blancas se quedaban sin palabras, Luis Díaz miraba al cielo. Porque el templo fue profanado y la mística no pudo hacer nada. Quedaos, porque esta noche tiene más capas de las que habéis visto, y cada una de ellas es más brutal que la anterior. Vamos a hablar de Luis Díaz, vamos a hablar de Vinicius, vamos a hablar de Mbappé y vamos a hablar de Trent Alexander-Arnold, porque hay un sector del fútbol que esta noche se fue a dormir con una sonrisa que no podían disimular. Los del Liverpool. Sí, los del Liverpool, explicaré por qué, pero primero, lo primero de todo, minuto 41, el Bernabéu lleva todo el partido intentando meterse en el partido, porque el Bayern de Vincent Kompany, el Bayern de Luis Díaz, lleva 40 minutos dominando un escenario que se supone que intimida a cualquier equipo del mundo. Gnabry recibe el balón, la mueve hacia adentro, encuentra el hueco, filtra el pase y aparece el Luis Fernando Díaz Marulanda, el Guajiro. Primero toque para controlar, segundo para acomodar el cuerpo y disparo pegado al palo. Lunin ni se mueve. Gol 1-0 en el Bernabéu, en Champions, en cuartos de final. Y ahí está la imagen que todos debemos guardar en la memoria. Díaz corriendo hacia la grada, los brazos abiertos, la cara descompuesta de alegría. Un jugador que lleva 6 meses en el Bayern. 6 meses. Y ya marca en el Bernabéu en cuartos de Champions. ¿Sabéis cuántos jugadores han marcado en el Bernabéu en Champions a lo largo de la historia? Son pocos, y esta noche uno de ellos es colombiano. Habla Kompany antes del partido, textual.
Luis Díaz no es alguien a quien le asuste un poco de caos, lo abraza y lo convierte en algo muy peligroso. Profecía cumplida, señor entrenador, profecía cumplida. Pero aquí viene la primera capa que nadie está contando bien. Mientras Díaz marcaba y el Bayern dominaba, ¿qué estaba haciendo Vinicius Junior? La estrella, el líder, el hombre que se supone que en las noches grandes aparece, el jugador que dice que quiere el Balón de Oro, el que baila, el que provoca, el que goza. ¿Dónde estaba Vinicius esta noche? Voy a ser concreto. Minuto 68. El Bayern ya gana 2-0 después del gol de Kane en el descuento del primer tiempo. El Real Madrid necesita un gol, necesita reacción, necesita que sus estrellas aparezcan. Y Vinicius recibe un pase, queda solo, prácticamente solo frente a Neuer. El arco, la Champions, el Bernabéu rugiendo, la noche más grande de la temporada y el brasileño dispara y la manda por el lado, con la portería disponible, con el portero vendido, con el partido en la mano. Ese es el síntoma, esa jugada es el resumen de la noche de Vinicius Junior, un jugador que cuando los partidos son cómodos baila, provoca y marca, y cuando el partido pide un héroe de verdad, cuando el momento es más grande que el ego, desaparece, no está, no existe. Y mientras Vinicius fallaba, Díaz ya había marcado, Díaz ya había hecho su trabajo, ya estaba en el vestuario leyendo el marcador. Y el mensaje que ese contraste manda al mundo del fútbol es brutal, absolutamente brutal. Porque hoy empieza la candidatura oficial de Luis Díaz al Balón de Oro. Y no lo digo yo, lo está diciendo el fútbol. Marcar en el Bernabéu en cuartos de Champions no es lo mismo que marcar en cualquier otro estadio del mundo. El Bernabéu tiene una energía, una historia, un peso específico que multiplica el valor de lo que ocurre dentro de sus paredes. Y esta noche, Díaz entró en ese estadio en la primera vez que pisaba ese césped, porque cuando Liverpool jugó ahí él estaba lesionado y marcó. ¡Primera vez! ¡Gol! Como si llevara toda la vida esperando ese momento, como si el Bernabéu le debiera el mediocampo del Madrid. Un jugador que en Liverpool levantó 2 Premier Leagues, una Champions, un Mundial de Clubes. Un jugador querido, adorado, venerado en Anfield, y que se fue con el contrato acabado, se fue por dinero, se fue a Madrid sin mirar atrás. Y la afición del Liverpool, que lo había dado todo por él, que lo había aplaudido durante 7 años, sintió esa traición en los huesos. En los huesos, esta noche, Trent Alexander-Arnold fue titular en el Bernabéu. Jugó, intentó hacer cosas y enfrente tuvo a Luis Díaz. El colombiano que en Liverpool sí estaba, el que sí se quedó, el que sí dio la cara cuando el equipo lo necesitaba y la comparación es tan obvia que no hace falta ni explicarla. Díaz marcó, Trent estuvo, fue, respiró y no mucho más. Y hay cientos de miles de aficionados del Liverpool que esta noche vieron el partido y cuando vieron el gol de Díaz y vieron a Trent en la pantalla buscando explicaciones, sonrieron. No lo dirán en voz alta, pero sonrieron. Olise tampoco se quedó corto. Michael Olise, el extremo francés que esta noche fue una pesadilla para el carril izquierdo del Real Madrid, para Fran García en algunas acciones, pero sobre todo decisivo en la presión, en el movimiento, en la dinámica que creó durante todo el encuentro. El Real Madrid tiene un problema en ese carril izquierdo. Álvaro Carreras, que entró en el 11, no tuvo su mejor noche. Y Olise lo supo, lo olió y lo explotó durante todo el partido. El Bayern atacó sistemáticamente por ese costado porque sabía que era el punto débil. Y tuvo razón. Carreras tiene 20 años y esta noche jugó un cuarto de final de Champions contra uno de los mejores extremos del mundo. Hay noches que te forman y hay noches que te destrozan. Esta fue de las dos cosas, pero volvamos a lo importante, volvamos al marcador 1-2. El Real Madrid tiene que ir al Allianz Arena a remontar, y para hacer eso necesita marcar 2 goles en Múnich a un equipo que esta temporada ha marcado en absolutamente todos sus partidos de Champions, cada uno, sin excepción, y que defiende con una solidez que Kompany ha construido durante 2 años de trabajo meticuloso.
¿Cómo va a ir el Madrid al Allianz sin Tchouaméni? Tarjeta amarilla en el 36. No va a estar en la vuelta. En el centro del campo, donde más te necesita el equipo para la presión alta, para el equilibrio, para la construcción, Arbeloa va a tener que inventar una solución. Y la solución que encuentre va a ser peor que Tchouaméni, necesariamente. Y Mbappé. Hay que hablar de Mbappé, porque el francés marcó, sí, en el 74, un gol que metió emoción cuando el partido ya parecía sentenciado, y algunos lo pusieron como la gran actuación de Mbappé, como la señal de que el Madrid no está muerto. Pero seamos honestos, seamos brutalmente honestos, Mbappé tuvo una noche discreta hasta ese gol. Neuer le paró un disparo que iba bien, después de eso se fue apagando, y cuando llegó el gol estaba muy bien colocado, sí, pero también fue un remate en el segundo palo después de un centro de Trent. No fue el Mbappé que toma partidos por el cuello y los resuelve solo. Fue el Mbappé que aparece cuando el partido ya está decidido y que pone el apellido al marcador para que la historia no quede tan limpia para el rival. Y aquí está el contraste más brutal de la noche. Mbappé es la estrella del Real Madrid, la contratación más cara del verano, el jugador en el que se apoya el proyecto deportivo del Club Blanco, el hombre que tiene que justificar con títulos y actuaciones lo que representa en ese vestuario. Y esta noche estuvo opaco hasta que el partido ya no tenía solución. Luis Díaz llegó al Bayern en enero por una fracción de lo que representa Mbappé en el Madrid. Y esta noche fue el primero en marcar, el primero en romper la barrera, el primero en callarse al Bernabéu. La diferencia entre el ruido y el fútbol. Esa diferencia tiene un gol firmado esta noche. Ahora hablemos del Bayern, del proyecto de Kompany. Porque lo que se está construyendo en Múnich es algo que el fútbol europeo no había visto desde hace mucho tiempo. Un equipo que juega con una intensidad brutal en los dos sentidos del campo, que presiona alto, que recupera rápido, que transita con velocidad, que tiene calidad individual en cada línea, pero que nunca depende de una sola estrella, que puede ganar en el Bernabéu con Kane, con Olise, con Díaz, con cualquiera de ellos, porque el sistema funciona con o sin el protagonismo de sí, sino que los grandes jugadores no son imprescindibles individualmente. El equipo no muere si Kane no aparece, no se apaga si Díaz está marcado, no se rompe si Olise tiene una noche discreta. Porque siempre hay alguien que aparece, siempre hay alguien que hace el trabajo. Y esta noche fue Díaz. La próxima podría ser cualquier otro. El Real Madrid, en cambio, tiene un problema que esta noche quedó expuesto sin anestesia. Depende de su mística más que de su sistema. Depende de que Vinicius esté inspirado, de que Mbappé tenga una noche mágica, de que el Bernabéu empuje y cree el milagro habitual. Y cuando esos factores no aparecen al mismo tiempo, cuando Vinicius falla el gol más fácil de su temporada y Mbappé llega tarde al partido, el equipo no tiene un plan B que funcione de verdad. No lo tiene. Arbeloa ha hecho un trabajo decente desde que llegó al primer equipo. Nadie puede quitarle eso. Pero esta noche quedó demostrado que gestionar el Real Madrid en Champions cuando el partido no sale según el guión habitual es un reto que todavía no tiene resuelto del todo, porque el equipo no supo cómo responder al dominio del Bayern en el primer tiempo. No encontró la tecla para neutralizar a Díaz y Olise. Y en el segundo tiempo, cuando Mbappé metió el 1-2 y el Bernabéu empezó a creer, el Bayern no se rompió. Ni de lejos, 2-1 en el global. El Bayern va al Allianz Arena con ventaja y el Allianz Arena no es el Bernabéu. El Allianz Arena es la casa donde el Bayern no ha perdido en Champions esta temporada. La casa donde la presión es roja y blanca y donde el ruido es diferente, más frío, más intenso, más implacable. El Madrid tiene que ir allí y marcar 2 goles sin encajar. 2 goles al Bayern en el Allianz, sin Tchouaméni en el centro del campo. Es posible. El Madrid ha hecho remontadas más increíbles. La historia del club está llena de ellas. Pero esta noche el Bayern ha demostrado que tiene la calidad, la estructura y sobre todo el hambre para no dejar que ocurra esa magia blanca. Y en el centro de todo eso, en el centro de la actuación del Bayern esta noche, está la noche más grande que en el estadio más intimidante contra el equipo más poderoso del mundo. Luis Díaz aparece, no desaparece, aparece. Y eso en el fútbol es lo que separa a los buenos de los grandes. Esta noche fue grande. Quiero saber qué opináis.
¿Creéis que Luis Díaz puede ganar el Balón de Oro si el Bayern llega a la final y el Madrid tiene opciones reales de remontar en Múnich? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque esta eliminatoria no ha acabado, pero esta noche en el Bernabéu el templo fue profanado y el autor de esa profanación lleva el verde y rojo de Colombia en el alma. Suscribíos si no lo habéis hecho, porque lo que viene va a ser todavía más grande, pero antes de acabar hay algo más que necesito deciros, algo que nadie está diciendo y que me parece fundamental entender para ver bien lo que ocurrió esta noche. El Bernabéu tiene fama, tiene historia, tiene esa cosa inexplicable que los propios madridistas llaman la mística, ese poder sobrenatural que convierte los imposibles en rutina y que dobla la voluntad de los rivales antes de que empiece el partido. Hay equipos que llegan al Bernabéu ya derrotados, que sienten el peso de la historia antes de saltar al campo y que desde el primer minuto están esperando que ocurra lo que siempre ocurre, que el Madrid se levanta, que Mbappé aparece, que Vinicius hace algo imposible, que la magia blanca convierte el resultado cuando todo indica que no puede ser. Esta noche el Bayern de Company llegó al Bernabéu sin ese miedo, sin ningún miedo, y eso es lo más revelador de todo lo que pasó esta noche. Más que el resultado, más que el gol de Díaz, más que el error de Vinicius, lo más revelador es que el Bayern salió al campo en el Bernabéu en una noche de Champions de cuartos de final y jugó su fútbol, su presión alta, su intensidad, su valentía, como si estuviera en casa, y eso lo da el trabajo de Company. 2 años construyendo una mentalidad que no le tiene miedo a nada ni a nadie. 2 años enseñando a sus jugadores que la historia no juega, que los estadios no hacen goles, que la mística no para balones, que el fútbol se gana con táctica, con intensidad y con la calidad de los jugadores que tienes. Y esta noche, en el partido más grande de la temporada, los jugadores del Bayern entraron al campo creyendo en eso. Y demostraron que tenían razón. Díaz lo tenía clarísimo. Lo dijo Company antes del partido. Díaz abraza el caos. No le asusta el escenario. No le asusta el ruido, no le asusta que el Bernabéu esté lleno y que 80,000 personas estén esperando que se equivoque. Al contrario, cuanto más grande el escenario, más grande aparece Díaz. Es un jugador construido para las noches grandes, para cuando hay algo en juego, para cuando el partido no perdona, y hay una razón para eso que tiene que ver con su historia, con de dónde viene. Díaz no llegó al Barrancas desde una Colombia que no siempre tiene los recursos que tienen los jugadores europeos, desde un camino que exigió cada año más sacrificio del anterior. Y ese camino construye algo que no se puede comprar ni fabricar. Construye una resistencia mental que cuando el partido se pone grande no se rompe, se activa. Por eso Vinicius falla el gol solo ante Neuer y Díaz marca con el Bernabéu lleno. No porque uno sea mejor futbolista que el otro en términos de talento puro, sino porque en el momento en que el partido te pide que seas más grande que el escenario, hay jugadores que se achican y jugadores que crecen. Esta noche quedó muy claro quién fue quién. Y ahora pensad en la vuelta. El Bayern va al Allianz Arena con ventaja de 1 gol, con Tchouaméni sancionado en el Madrid, con Díaz en forma de subida, con Kane que estuvo ahí, con Olise que va a seguir siendo una pesadilla para cualquier lateral que le pongan enfrente, y con un Allianz Arena que lleva esta temporada rugiendo para los suyos de una manera que hace mucho tiempo no se veía en Múnich. El Madrid tiene que marcar 2 goles allí sin encajar. 2 goles al Bayern de Company, sin Tchouaméni, con una plantilla que esta noche mostró sus límites cuando el plan habitual no funciona. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. El Madrid ha hecho remontadas que desafían la lógica y la física del fútbol. Tiene jugadores capaces de decidir un partido con una acción individual. Mbappé puede aparecer cuando menos te lo esperas. Vinicius puede redimirse. El fútbol no tiene guión escrito, pero esta noche el Bayern demostró que tiene todo lo necesario para cerrar esta eliminatoria en casa. La solidez defensiva, la calidad ofensiva, la mentalidad para no romperse cuando el Madrid aprieta. Y el jugador que más pesó en el partido más importante, Luis Díaz, número 14 del Bayern Múnich, colombiano de Barrancas, Guajira, primera vez en el Bernabéu, gol en el 41, candidato al Balón de Oro. El templo fue profanado esta noche. Y el autor lleva la selección Colombia tatuada en el corazón. Suscribíos, dejad vuestros comentarios y nos vemos en la vuelta, porque lo que viene en el Allianz Arena va a ser una guerra y esta historia todavía no tiene final.